Acá, ya les había dicho que el paciente debe ser explorado de la cabeza, ¿no? Porque es un paciente cardíaco, ustedes solo lo van a examinar el médico. Ya saben ustedes que presenta el paciente diferente sintomatología a través de todo el organismo, ¿no? Entonces tenemos que poner una atención especial como el respiratorio, el tórax y abdomen. El paciente puede tener, no se olviden, ya lo han visto ustedes, 1, 2, 3 síndromes. No hay necesidad que venga solo por problemas cardíacos. De repente es un diabético el que tiene un problema cardíaco. Es un paciente con lúpus que presenta un problema cardíaco. Es un paciente renal que presenta problemas cardíacos. Entonces hay que verlo siempre en forma completa. Y para esto es necesaria una buena inspección, una buena palpación y una buena puntuación. Y muchos ni siquiera aprenden a hacer una buena endoscopía. Porque si ustedes aprenderían a hacer una buena endoscopía, y es importante que aprendan a conocer a la gente, ya no solo las chicas, sino los chicos, si no se equivocan de novio o novia, porque creen que es buenísima gente y les toca algo de mí como ustedes esperan. Y esto se conoce por la endoscopía. Si yo no tengo una buena endoscopía, mi paciente no hace nada. Muchas veces, ¿qué le ha visto a tu paciente? El paciente está en este campo. No, normal, y está con una bolita de 18. Entonces tienen que tener un objetivo. Está pálido y no le dieron nada. Está rojizo, no le dieron nada. Está histérico, no le dieron nada. Está sentado y creen que se está sentando para saludarnos. No saben que ese paciente está con una línea ya de súbito. Entonces es importante que ustedes hagan la buena caracterización. Si está en su peso, si está adelgazado, cuántos kilos bajó, ya se ve desde acá. A ustedes se la pueden escuchar. ¿Qué tiene tu paciente? Nada, doctor. Señora, dígale cuántos kilos ha bajado en 6 meses. 8 kilos, 10 kilos. Pues, eso no se les debe pasar. El médico es una de las pocas personas que entonces les puede pasar algunos de los signos y síntomas del paciente. Entonces nosotros ya no lo vemos con otros ojos, sino como paciente, porque nos interesa ver qué tiene. La gente acude a nosotros para ver qué enfermedad tiene que quiero ayudarnos. Eso métanse ustedes en la cabeza, ¿ya? Entonces hay cosas que no nos interesa, que lo tome la enfermera, que lo tome. No es así. Nosotros debemos tomar el pulso. Todos ya no quieren tomar el pulso, ¿no? Se les cae la mano porque toman el pulso. Y es importantísimo. Ya les decía antes, con el pulso están describiendo una taquicardia, una bradicardia o una arritmia, ¿no? Entonces dejan que la enfermera o el interno lo haga y el interno o la enfermera se engañando. Porque la enfermera, si les tocó una floja, no hace nada tampoco, lo intentó ahí, ¿no? Entonces el médico no se debe dejar sorprender por nadie, o si no, vienen los problemas después que las obstetrices ya quieren operar. ¿Por qué? Porque le tocó un médico ginecólogo, firma nomás la orden, ya, toma mi sello. No es así. Estamos a veces, que esto les parece broma, frente a una irresponsabilidad. El sector de enfermería con el sector de obstetricia se han agarrado casi de los pelos hace el año pasado por este tipo de problemas. Y el médico no ha dejado de discutir hasta el Congreso. Nosotros ahorita tenemos una discusión en el Congreso por la ley, porque las obstetrices, a que escuchen, en San Marcos están pidiendo técnica operatoria porque quieren hacer cesáreas también. Entonces, para que vean cómo dejamos que avancen nuestras carreras, porque somos flojos. Esa es la verdad, somos flojos. Y esto está en discusión en el Congreso. Ustedes a veces no saben. Y en el Congreso ustedes saben que a veces hay de todo. Hay muy buenos congresistas que es a los que más criticamos, y hay otros que van a sentarse como muchos acá que vienen a conversar y se llevan los 40.000 soles bien, y a esos ni los criticamos. Miran ellos. ¿A quién criticamos? A los que más hablan, los que más hacen, los que más, ¿no? Entonces es importante eso. Es importante darnos cuenta de eso, ¿no? Que hay que ver el problema en que lo metemos. El médico, por su flojera, ha dejado que hagan muchos programas que lo están llevando otras especialidades. Y no solo se da en ese caso. Por ejemplo, no querían ver a veces problemas faciales, lo está llevando el cirujano el dental, que antes no tenía nada que ver con cabeza y cuello, ahora ya tomado una especialidad de cabeza y cuello, incluso están haciendo residencia. Entonces nosotros debemos evitar eso. El médico es un personaje. ¿A ustedes cuánto les cuesta ingresar acá? ¿Cuántas madrugadas les cuesta?
No podemos dejarnos quitar. Les decía esto, hay una diputada ahí que dijo, todos deben ganar igual. Lo dijo en el Congreso, no sé si han leído. El médico, la obstetricia, la enfermera, ¿por qué tienen que tener diferentes sueldos? Dice, con el biólogo, todo. Debemos ser un sueldo único. Pero es que ustedes no están informados, entonces pues no leen el periódico ni leen. Eso lo ha dicho una congresista. Pongan congresista Salazar creo que es. Eso dijo una enfermera que es diputada. Búsquenlo, enfermera diputada, y ahí lean y se van a encontrar ustedes con lo que dijo, ¿no? Entonces, frente a eso, el Colegio Médico ha dado una respuesta que ojalá lo hayan leído, escrita en el periódico, bien hecha, ¿no? Pero eso estamos enfrentando. No solo es cuestión de venir y escuchar la clase, hay cosas que tienen que ustedes estar al día en esas circunstancias. Entonces, siguiendo con esto, no debemos abandonar nosotros tener el pulso, porque ya nos está dando un montón de diagnósticos. La temperatura, nos olvidamos de la temperatura. Nadie tiene, no necesitamos, hay modos indirectos. Has tenido escalofríos, no se olviden que el escalofrío es una alta de temperatura y una bajada brusca, escalofrío. Ya tengo un ciclo indirecto de fiebre, una sudoración, ciclo indirecto de fiebre. Y la respiración, a nadie nos interesa cómo está respirando. Les apuesto que los que han hecho acá rotación de respiratorio, muchos no han contado frecuencia respiratoria. No han contado. Yo lo veo eso en mis alumnos, ¿no? Y la presión arterial. La mayoría de cardiólogos vivimos de la presión arterial. Y no se olviden que la presión arterial no es broma. Esto vamos a hablar el día que hablemos de... No me toca, no he puesto la presión arterial. Pero es importantísimo que ustedes sepan de la presión arterial bien, ¿no? Nadie sabe que existe presión arterial 160/0. Nadie. ¿Por qué será, doctor? Eso lo vamos a ver cuando hagamos insuficiencia aórtica. Pero es importante que vean. Miren, para que se acuerden un poco de anatomía. Acá se presentan los aneurismas, desde acá hasta acá. Una bolsa, a veces se rompe y muere el paciente. Ahora se hace prótesis, se pone prótesis de lacrón, de tela. Se cose acá y se cose acá, incluso las prótesis vienen para ahí coser las arterias renales, la arteria hepática, ¿no? De todo viene. Y acá se presentan las trombosis, las grandes trombosis. El paciente, les decía, desde que yo lo miro tengo que ver de qué se trata. Y la facies es importante. Yo veo una facies abotagada, redonda, no es que el paciente está gordito, es un paciente cardíaco, ¿no? Porque yo me voy a ver en la tarde, el paciente está delgado, facies abotagada, típica en la mañana, levantarse, cardíaco, está hinchado. Casa cusinoide, no es que esté tomando corticoides, yo lo veo al paciente con una cara redonda, y que no es normal, la familia se dio cuenta, él se ha dado cuenta en el espejo, es un paciente que tiene una pericarditis, ¿no? Una pericarditis es una estenosis de válvula pulmonar. Venas cervicales dilatadas, ¿no? Ingurgitadas, típico de la estenosis tricuspidea o de la mediastinitis. Veo unas venas acá dilatadas, ¿no? Cianosis de labio distal, rubicundez de mejillas en el paciente con enfermedad mitral. Parece esos pacientes que vienen de Huancayo, que bajan todos chapositos, pero acá están pálidos, ¿no? Chapas con palidez. No es típico, es un paciente mitral, valvulopatía mitral. Una palidez alabastrina como la pizarra, ¿no? Los que se llaman los cardíacos blancos, son los valvulares aórticos. Esto se presenta en insuficiencias aórticas severas, ¿no? Hay también las sacudidas en estos pacientes con insuficiencia aórtica severa, las sacudidas carotinas que se llaman signo de Muset. Esto lo vamos a ver cuando hagamos la parte de valvulopatía aórtica, ¿no? Otros pacientes con frente larga, orejas deformes, ¿no? En la estenosis supravalvular aórtica con hipercalcemia idiopática. Va a haber estrabismo, va a tener problemas de dentadura, dientes grandes, dientes entreabiertos, orejas mal implantadas. Esto lo vemos poco, solo para que tengan en cuenta la parte teórica. Ojalá que les toque un paciente, es una lotería ver estos pacientes así, no se ven así nomás, ¿no? En facies también tenemos pacientes cianóticos y con ingurgitación yugular, valvulopatías tricuspídeas, palidez seria, que dijimos la seria como el mármol, en la endocarditis reumática simple. Esto
lo vemos muy raro, pero sí lo vemos. En la maligna ya no vemos, que es el color blanco grisáceo. La endocarditis, que les parece que es raro, se ve mucho en pacientes post-infecciones graves o post-abortos. No se olviden que en Lima lo van a ver, es como en provincias. Porque gran parte de técnicos o de obstetrices hacen abortos y no guardan las normas de seguridad higiénica. Entonces vamos a recibir estos pacientes. Y la endocarditis es una enfermedad grave, es una enfermedad que dura el tratamiento antibiótico 45 días, no es broma, o el paciente muere. Entonces es una enfermedad grave esto. O podemos tener pacientes con fases envejecida, que es en la esclerosis miocárdica, ¿no? Cabellos blancos, arterias temporales, nariz y mejillas con vasos cutáneos y linfáticos, parecen esos alcohólicos, ¿no? Y no es que esté alcohólico el paciente varón o mujer, sino es una fase que se llama de miocárdica, de escuchar propio de la esclerosis miocárdica. O la fase de ansiedad, que eso lo podemos ver en nuestros familiares o en nuestros pacientes cercanos que vemos con angustia, sudoración, todo típica del infarto de miocardio, la angina de pecho, ¿no? Entonces, este tipo de... La actitud y postura es importantísima, ¿no? También, valor considerable. ¿Dónde tiene la insuficiencia cardíaca izquierda? Porque va a haber disnea de decúbito, ya les dije desde antes. El paciente no tolera el decúbito, ¿no? Al ponerse de pie es esa. Esto es signo primario de insuficiencia ventricular izquierda, ¿ya? Y en asistolia derecha y valvulopatías tricuspidias ya no hay disnea. Vamos de la insuficiencia cardíaca izquierda a la insuficiencia cardíaca derecha. Un paciente siempre empieza con insuficiencia cardíaca derecha frente a cualquier cardiopatía. Y cuando lleva años, se va a la insuficiencia cardíaca derecha, ya es historia. El paciente ya duerme perfectamente, siempre este paciente es cardíaco y no se cansa, está durmiendo de decúbito, ¡qué felicidad! ¿No? Ya está en la insuficiencia cardíaca derecha. Ya no hay disnea de decúbito, pero puede haber cianosis, ingurgitación, edemas, ascitis, pero el paciente duerme en decúbito. Así es que el decúbito en estos pacientes es signo de cronicidad, de largo tiempo de enfermedad. Y en la pericarditis con derrame, el paciente se inclina hacia adelante y toma lo que vimos delante, la posición de plegaria maometana, trata de ajustar el diafragma. En las cardiopatías congénitas, pues tenemos el squatting anglosajón, que también tienden a doblar el tronco, ¿no? Y en la crisis de angina, el paciente angustiado, extrema, esto lo vamos a ver en infarto. El paciente, lo único, cuando hay infarto, se tira la mano al pecho y nosotros decimos, y si muere decimos, qué lindo el paciente, murió como una palomita. No saben que estaba el paciente maldiciendo a las 1000 vírgenes porque el dolor es intensísimo en el infarto. El paciente se ha visto que muere por el dolor y no muere ni siquiera por la cantidad de infarto. Puede ser un infarto pequeño, pero son tan lábiles que el dolor a veces lo mata a este tipo de pacientes. Así es que no crean que el paciente murió como una palomita en estos casos, ¿no? Hay agitación, apatía, sudor frío, en piel. Por eso les decía que sean observadores, ¿no? En cardiopatías debidos a no se olviden que todas las cardiopatías tienen bajo gasto, entonces va a haber vasoconstricción, y si yo presento vasoconstricción, que va a haber frialdad de piernas, frialdad de brazos, ¿no? Y aparte que hay palidez, hay cianosis, o puede estar rojizo cuando hay hipertensión arterial o amarillento cuando hay insuficiencia cardíaca derecha. En los pacientes que tienen ya insuficiencia cardíaca derecha hay color amarillento que van a simular pacientes que tienen hepatopatías, pacientes cirróticos, ¿no? Pero cuando hay cianosis, sí, el paciente netamente es cardiogénico, ¿no? ¿Y dónde se da la cianosis? En las regiones más vascularizadas, labios, nariz, pabellones auriculares y parte distal de las manos, y los pies también. Y palidez generalizada en las carditis reumáticas. Color rojizo, hipertensión arterial, habíamos dicho, y policitemia. La policitemia, no se olviden, si ustedes tienen un paciente en Lima con policitemia que bajó de cero de pasto, familiar, etc., el tratamiento ya lo pueden hacer ustedes. ¿Qué consiste? Que tiene demasiado glóbulos rojos. En Lima se podrá vivir con 20 de hemoglobina, no se puede vivir. Ese paciente está captando demasiado oxígeno, eso está bien para la altura donde no hay oxígeno. Acá tenemos a nivel del mar mucho oxígeno. Ustedes traen un paciente con 20 de hemoglobina, acá se ahoga.
hace lo que nosotros hacemos en altura, lo hacen correr y está que no puede, se ahoga, se asfixia, mucho oxígeno. Los pacientes hay que sacarle sangre, el tratamiento es fácil. Un litro y lo repiten. Tiene 18, le sacan un litro más, lo dejan en 16 más o menos. El tratamiento es facilísimo, esa sangre sí no sirve para otro paciente. Entonces ya saben que estos pacientes es facilísimo tratar una broncitema y diagnosticar lo peor. Le sacan su hemoglobina y está con 20, 22. Doctor, ¿por qué la sangre que se le saca al paciente no sirve para donación? El globo rojo está acostumbrado a captar mucho. Entonces hay varios tipos de cianosis, ¿no? Cianosis azulado de piel y mucosas, que puede ser local y periférica, centrales, arteriales. La sangre pasa por el pulmón aireado, pero la hemoglobina tiene poco oxígeno, ¿no? Disminución de la tensión de oxígeno, esto se da en la altura, ya dijimos por qué, gases arteriales, ¿no? Cuando hay gases inertes, pacientes que trabajan, por ejemplo, en minas, pacientes que trabajan en empresas de textiles, donde usan muchos colorantes, pacientes donde se usa fábrica muchos ácidos, ácido nítrico, todos los ácidos que hay, ¿no? Y en lugares cerrados. Por eso es preferible, nuestros pacientes no deben estar en lugares cerrados. El aire no mata a nadie. Muchos tenemos la mala costumbre de decir cierren todo. Y ustedes ya han visto por microbiología en qué consiste. Yo cierro todo este ambiente y sirve de medio de cultivo. Ya eso deben aplicarlo porque ya hicieron mi microbiología, eso ya, ¿no? O puede haber hipoventilación ventricular, alteración de la permeabilidad del endotelio pulmonar, la neumonitis, o presencia de cortocircuitos que hablamos al comienzo, comunicación interauricular, cuando hay perforación en las aurículas, comunicaciones interventriculares, ¿no? Perforación en el ventrículo, en el espacio entre ventrículos, ¿no? Cuando la aorta sale del ventrículo derecho, sale cabalgamiento de aorta, se llama esto, o fístulas arteriovenosas pulmonares. Esto de las fístulas arteriovenosas pulmonares es bastante novedoso, para que tengan conocimiento. Nosotros hemos tenido pacientes, más de uno, pacientes médicos, residentes, que se les ha diagnosticado tuberculosis. Se les ha dado tratamiento para la tuberculosis, solo por tal cuadro de noticias. Sin embargo, al final, después de 6 meses, 8 meses, se llevan a hacer sus estudios en otro lado y no resulta ser sino fístulas arteriovenosas pulmonares. Entra el radiólogo, lo tapona eso y se acabó la tuberculosis. Esa fístula deja de sangrar. Y los pacientes severas se comportan como... Hay gente que dice, no te acerques, está tuberculosis, incluso simula mucho cuadro de tuberculosis, cuadro de noticia, porque no se le encuentra otra causa hasta que se le hacen las tomografías ahora contrastadas. Felizmente con los exámenes que tenemos últimos es muy fácil hacer este tipo de diagnósticos. O puede haber cianosis periférica, ¿no? Cuando la sangre circula lentamente en capilares y pierde oxígeno. Ahora felizmente las damas no se dan eso, ya no se ponen cinturones ajustados, ya no hay brasier ajustados, no hay medias ajustadas. Antes se producía mucho este problema de trastorno de circulación, ¿no? Hay retardo en la circulación, es obstáculo, hay trastornos vasomotores del reinado. Esto también, los trastornos vasomotores del reinado, es otra patología que puede aparecer en el cuerpo. ¿Qué pasa? A mí por momentos vienen ustedes y le dicen, doctor, se me enfría el brazo, se me acalambra, lo tocan y está frío el brazo. Eso se llama la enfermedad del reinado, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen eso. Difícil de tratar, pero existe este tipo de pacientes. La tromboangeitis, acortamiento del tronco arterial o la coartación de la aorta. Esto de coartación de aorta, les voy a hacer algo para que sepan. La aorta sale, el callado de aorta. De repente la mitad del callado se estenosa. Es coartación de aorta, del callado aórtico. ¿En qué consiste? O sea, o en la parte distal o en la parte inicial del callado torácico. ¿Qué pasa en estos casos? Ustedes van a encontrar acá que presión baja o presión alta, encuentran hipertensión en brazos y hipotensión en piernas. ¿Qué encuentran? 180 con 100 en brazos, le toman la presión completa y tiene 100 o 60,
o 110,60. Solo con ese diferencial de presiones, ya ustedes están diagnosticando coartación de aorta. Felizmente ahora ya todo esto está tratable, antes era difícil. Ahora se entra, igual que en el otro caso, se pone la camiseta, ¿no? Se pone una camiseta a la aorta y se acabó, se terminó la coartación de aorta. Pero ya saben lo que es coartación de aorta, es la estrechez de la aorta, eso es de nacimiento. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos? En el tejido celular subcutáneo ya no es para ustedes nada nuevo, ya saben que se encuentra petequias, puntiforme, ya saben lo que es una petequia. Esto va a encontrarse muy frecuente en carditis reumática activa, ya no lo vemos ahora, porque hay uso de antibióticos, ya no lo vemos, también se ven endocarditis, ¿no? Eritema anular, ¿no? También propios de la carditis reumática activa, que ya no lo vemos, igual que los nódulos cutáneos de Meynert, ya no lo vemos, pero para que sepan que también existen, todos los de Osner, de la endocarditis maligna, no vemos, porque ahora quien diga con una endocarditis maligna se muere, ¿no? Y congestión hepática, les decía antes, que es típico de la insuficiencia cardíaca derecha. Yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda años, lo han tratado bien, llega a la insuficiencia cardíaca derecha, va a tener una tremenda congestión hepática, a veces un hígado de 20, 22 centímetros, tremendo hígado. Y no es que tenga una patología digestiva, tiene una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber acá anoxia de hepatocitos, que va a haber una necrosis del hepatocito centrolobular. Entonces este hígado va a ser muy doloroso a la palpación, muy crecido, ¿no? La cápsula de Gleason está distendida porque hay fibrosis de los hepatocitos que es intensa. Entonces tengo un hígado de éxtasis, se llama, ¿no? Puede haber incluso ictericia, ¿no? Como les decía antes, hay ictericia que es típico de este tipo de pacientes, ya que tienen una ictericia lívida por congestión hepática, que estamos en un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica. La ocultación es fácil de encontrar en la congestión pulmonar o en los pacientes de insuficiencia cardíaca derecha. Ya no hay estertores como en el paciente que tenía crepitantes en la insuficiencia cardíaca derecha, en izquierda, que digo, en la insuficiencia cardíaca ya no hay, ¿no? Ya no hay éstasis pulmonar, solo en la izquierda, que es un signo precoz. No puede haber derrames pleurales, les decía, insuficiencia cardíaca derecha, porque es de tipo crónico. Puede haber trasudado pleural, tos seca, que es no productiva, ¿no? Y esta es otra de las características que vamos a ver, les había dicho. Nadie toma pulso. El pulso arterial es una forma sencilla de tomarlo, pero nadie queremos tomar pulso, nos olvidamos. Ya les decía que la frecuencia cardíaca nos va a dar varias cosas, taquicardia, bradicardia, extrasístoles, esto, ¿no? Y entonces en un paciente tenemos que ver la frecuencia, que se hace con un reloj, un tiempo, en un minuto, cuánto tiene, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cómo varía la frecuencia de 0 a 2 años, 140 lo máximo, de 2 a 6 años, 110, ¿no? Mayores de 6 a 10 años, más o menos tenemos un paciente con 100, ¿no? Y en adultos hombres y mujeres varía, ¿no? Ahí dice 66, pero la frecuencia que nosotros debe ser de 50 a 90. Más es taquicardia, menos ya es una bradicardia. Exceptuando, les decía, los pacientes que hacen ejercicio. Si ustedes hacen bicicleta, la paciente hace es vendedora o es agricultora, son pacientes con frecuencia baja. Esto sucede. Yo tengo en el servicio dos médicos que han hecho especialidad en Argentina, y un día me llama el cirujano general y me dice, por favor, puede venir a robar a que le vea un pacientito. Llego y lo veo a un muchacho. Le digo, ¿qué pasa? No, le están pidiendo marcapasos, 30 años tiene el chico. Le están pidiendo marcapasos, si no, no quieren que lo opere de la vesícula. Le han puesto ahí marcapasos, si no, no se opera. Yo me acerqué, no lo examiné, solo le pregunto, miren, solo le vi la endoscopía, chico bien constituido, y le digo, ¿en qué trabajas? Soy encargador en el mercado de frutas. ¿Ustedes saben cuánto se carga ese muchacho en el mercado de frutas? Se vende 4 cajones de naranjas de 20 kilos, 80 kilos se lo carga como si nada. Ese chico, ¿cómo no va a tener bradicardia normal? Entonces ya no lo examiné. Le dije, nomás puede operarse, sí.
bajo mi responsabilidad. Entonces, que no lo sorprendan a ustedes, ¿no? Una paciente ciclista, una paciente deportista que hace ejercicio todos los días, no va a tener la frecuencia que nosotros tenemos de 70. Tienen 50, 48, 54, normal. Ese paciente cuando hace ejercicio con la justa sube 65, 70. Entonces eso es importantísimo que se aprendan, porque eso acá nadie nos dice, nos sorprende en los hospitales, ¿ya? Entonces es importante ver la frecuencia. Taquicardia, ya les decía, taquicardia cuando es mayor de 90, ¿no? Y taquicardia sinusal no trae mayor problema, menos de 150. La paroxística sí les decía que es importantísima, ¿no? Son de inicio y términos súbitos, podemos tener más de 150 hasta 345 latidos por minuto. ¿Ustedes creen que un corazón que late así puede botar sangre? No bota sangre, porque cada latido estará botando 2 centímetros de sangre que no sirve ni siquiera para irrigar la arteria. Entonces ese paciente se muere. Entonces son pacientes muy lábiles. Y en las bradicardias que les decía, la frecuencia baja, tampoco hay sangre en el cerebro. Por eso yo al pobre abuelito tiene 40 y anda a comprarme pan, porque yo estudio en Ricardo Palma y tengo que llegar temprano, ¿no? En lugar de ir a la dieta, manda al abuelito, se va a pasar la pista y se cae, pues, porque no hay sangre en su cerebro. Bradicardia. Ahí estamos diagnosticando un bloqueo de tercer grado. Ese abuelito necesita marcapaso. El tratamiento para esto es marcapaso. Se llaman bloqueos auriculoventriculares completos, ¿ya? También los pulsos tienen un ritmo, ¿no? Cuando no siguen el ritmo, en un tiempo determinado se llaman arritmias, ¿no? Y pueden hacer varias arritmias, las sinusales, ¿no? Que son respiratorias, o arritmias completas, como antes les decía, la fibrilación auricular o ventricular, o por bloqueo auriculoventricular completo, que lo acabamos de describir. También los pulsos tienen un volumen, ¿no? Que es la medida cómo oscila en la arteria, ¿no? Tienen una amplitud, ¿no? Y pueden ser, estos pulsos pueden ser magnus, pulso solemne, magnus, grande, normal, ¿no? Cuando es voluminoso, amplio, o puede ser pulso parvus se llamaba antes, o parvulos a los niños que morían. Entonces parvus es una cosa débil, pequeña, que se da en la estenosis vitral, ¿no? Estenosis aórtica, hipertensión arterial. Puede ser pulso filiforme, casi imperceptible en el colapso circulatorio. Y esto es frecuente que ustedes sepan. Ustedes llegan a los hospitales a veces y ven un familiar, ya ustedes tienen que estar familiarizados en su momento. Le ven las venas, están picados por todos lados, moreteados. Este hospital no tiene buenas enfermeras. Dice, mira cómo lo tiene el paciente, le ha hecho 10 piquetazos en cada brazo, todo moreteado. ¿Cómo no tiene una buena enfermera? Mentira. Ahí hay buenas enfermeras. Lo que pasa es que en este caso llega el paciente con pulso filiforme. La enfermera toma, ve una buena vena, le hinca el pulso, la vena se chupa y se rompe, ¿no? Entonces hay enfermeras que insisten, ahora no. Se les ha hecho enfermeras, ya no insistan, no le rompan las venas, porque la familia a veces lo ve mal. Entonces se le ponen catéteres centrales. Por eso se evita, antes se le hacía flebotomía, ¿no? Pero ahora con un catéter central, ya los chicos están expertos, vienen catéter de frente, auricular, en parte baja, chao, se acabó los pichones. Pero esto acuérdense que es típico de los pulsos, cuando uno está grave, en estado grave, hay pulso filiforme, porque la circulación, el gasto cardíaco está bajo, en las septicemias, en todos los cuadros de enfermedades crónicas, ¿ya? Pulso alternante cuando hay un pulso fuerte y un débil en la claudicación del ventrículo izquierdo. Pulso paradojal, ¿no? Que disminuye con la inspiración hasta desaparecer. Esto es típico de la pericarditis, acuérdense, el pulso paradojal, o en tumores de mediastino, ¿no? El pulso también tiene una velocidad, el tiempo que tarda en elevar al dedo cuando ustedes lo toman, y de acuerdo a la velocidad puede ser un pulso saltón o célere en la insuficiencia aórtica. Puede ser un pulso parvus o tardus, que es poco amplio en la estenosis aórtica, en la arteriosclerosis en los pacientes de edad. El dicrotismo, cuando termina la pulsación principal, que es un buen pulso, y después hay un pulso débil, ¿no? Otro de menor intensidad en la fiebre tifoidea, meningitis, en las ictericias, ¿no?
Acá tienen ustedes para ver los pulsos. No hay que yo tomo el pulso, el doctor está hinchado, no le puedo tomar. Hay 10 puntos para tomar el pulso. Entonces para ustedes ya no hay disculpas. Tienen el carotidio, el axilar, el braquial, el radial, el femoral, el propitio, el plerio, el tibial. En todos los sitios pueden tomar el paciente. Es igual que ustedes pueden poner un intramuscular, no solo en la nalga, pueden en el bíceps, pueden poner en la pierna. A veces no se nos enseña. Entonces hay formas donde nosotros podemos poner a un paciente que esté delicado, donde poner la ampolla, donde tomar el pulso. Eso tienen que acostumbrarse. A veces nosotros hacemos nomás lo que otros hacen y no nos olviden todas las formas de tomar el pulso ahí para que no se olviden. ¿Ya? Y la presión arterial. La presión arterial o presión sanguínea es el esfuerzo de sangre contra las paredes. No se olviden, ¿no?, de la arteria. Intervienen 3 factores para tomar la presión arterial: el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, la elasticidad de los vasos, la resistencia periférica de los vasos. Hay el modo táctil que antes se usaba, después estamos usando los tensiómetros de mercurio y ahora se utiliza el tensiómetro electrónico. El mejor es el de mercurio, después sigue el aneroide, pero el de mercurio están desapareciendo los hospitales por el mercurio, que es neurotóxico. Se rompían las varillas a veces por golpes, se riega el mercurio del suelo y es neurotóxico. Entonces ya se ordenó que no más se usen ni termómetros de mercurio ni el tensiómetro de mercurio. Por eso ya no lo van a ver en hospitales. Entonces está tratando de cambiar, ¿no? Entonces no se olviden que los ruidos que escuchamos nosotros fueron descubiertos por Kolokov, por eso se llaman los ruidos de Kolokov. Ahí ven una toma de presión. Esto de presión venosa central lo vamos a dejar. Está pedido, pero antes nosotros tomábamos esta presión venosa. Lo que vamos a pasar es a la auscultación. En presión arterial me hacen acordar cuando hablemos de insuficiencia aórtica para decirle cómo es el mecanismo de la presión. ¿Ya? En auscultación tenemos esto. ¿Quiénes son los responsables de la sístole y de la diástole? De la diástole, ¿qué pasa? Se abre la válvula mitral y se abre la válvula tricuspidia. Acuérdense, diástole, apertura de la válvula mitral y apertura de la válvula tricuspidia. Y en la sístole, cierre de la válvula aórtica apertura de la válvula aórtica y apertura de la válvula pulmonar. Cierre de la mitral y cierre de la válvula tricuspidia. Será todo lo contrario. Entonces ahí tenemos las dos fases, sístole y diástole. ¿Ya? Esto ya tampoco no es tan importante que ese ruido, corto ruido. Ahí tienen los puntos de auscultación. Ustedes tienen